Ok, veamos la guerra de los 30 años, ¿ya? Petición de su compañera que me hizo recuerdo al día de ayer, ¿no? Muy bien. Ok, la guerra de los 30 años, los años en que se dio esta guerra fue en el siglo XVI, ¿no? Se da entre 1618 a 1648, ¿ya? Por eso se va a llamar Guerra de los 30 años, pues obviamente por el tiempo que transcurre. Y es un conflicto bélico en Europa, ¿ya? Va a ser un enfrentamiento entre los católicos y los protestantes. Tenemos en esa época al rey Fernando II, que era rey de Bohemia, de Checoslovaquia. El 23 de mayo de 1618, en protesta por los esfuerzos de Fernando por restaurar el catolicismo, los rebeldes de Bohemia lanzaron a dos de sus ministros por una ventana y este incidente, conocido como la defenestración de Praga, fue la causa inmediata de esta guerra de los 30 años. Esta guerra de los 30 años pasó por cinco momentos. El primer momento fue la fase palatino en Bohemia en 1618 a 1625. El segundo momento fue la fase danesa entre 1625 a 1629. Tercer momento, la fase sueca entre 1630 a 1635. El cuarto momento, la fase francesa entre 1635 a 1648. Y el quinto momento, la paz de Westfalia en 1648. Con la paz de Westfalia llega al fin lo que es la guerra de los 30 años, ¿ya? Tomando en cuenta esos momentos, ¿ok? Muy bien, aquí vamos viendo así como que una pregunta clave, ¿no? ¿Cuál fue el motivo por el que se dio la guerra de los 30 años? Restauro el catolicismo. Eso, el catolicismo, ¿no ve? Fortalecer el catolicismo, podríamos decir, ¿no? En esa época contra los protestantes, ¿ok? Bueno, continuemos con este tema, ¿ya? Entremos al primer momento, son cinco momentos y tenemos el primer momento que es el momento o la primera fase que es palatino. Ahí tenemos en el año 1618 a 1625. El problema va a empezar con la Bohemia protestante que rechazó aceptar al catolicismo, cuyo rey era Fernando II. ¿Ya? Entonces, muchos de los bohemios protestantes sustituyeron a Fernando II por Federico V, quien fue el elector del Palatino renano. ¿Ya? Y vamos a tomar en cuenta que Fernando II se va a aliar con la Liga Católica y va a derrotar a los bohemios en la batalla de la Montaña Blanca en el año 1620. ¿Ya? Tomando en cuenta esto, va a sacar del poder a Federico V enviándolo al exilio. Va a restaurar el catolicismo por la fuerza y aquí es donde los nobles bohemios van a ser asesinados, privados de sus posesiones, en algún caso multados porque se va a dar esta situación de la guerra y esta población va a descender en más de una quinta parte. Entonces va a ir reduciendo la población bohemia. ¿Sí? La primera fase vamos a tomar en cuenta nosotros, ya que tomamos el nombre necesariamente de Palatino Bohemios, porque justamente se va a desarrollar ya dentro de un proceso en el cual se va a llevar a cabo dentro de esta comunidad, que son los bohemios, ¿ya? Y en algún momento se va a enfatizar primordialmente en el proceso de sacar al Federico V, quien era el rey palatino, ¿ya? O el elector del palatino reinado de la clase alta, y quien iba a ser sacado de su gobierno para no saturar principalmente la idea de la iglesia protestante dentro de las mentalidades de los que lo habían puesto en el poder. Entonces acá nosotros vamos a tomar en cuenta la primera fase, donde Fernando II triunfa frente a lo que es Federico V y restaura la Iglesia Católica y obviamente eso no les va a gustar al resto de la comunidad. Bueno, en el segundo momento, que es la fase danesa, entre 1625 y 1629, vamos a tener lo siguiente. Vamos leyendo cuadro por cuadro para ir explicando, ¿está bien? A ver, Emanuel, leemos el primer cuadrito de acá, ¿sí? Este de acá. Fernando II se enfrentó a un contingente de protestantes húngaros encabezados por Gabriel Bethlen después de su victoria.
Fernando negoció con Betlén y se coronó rey de Hungría. Así es, entonces ya habíamos visto entonces al rey de Bohemia, ya conociendo como rey de Hungría, y obviamente dando de paso a la Iglesia Católica un crecimiento mucho más profundo, ¿no? En esa época, ya vamos a tomar nosotros en cuenta que aquí ya le nace otro enemigo, que en este caso era Gabriel Betlén, ya, que era un protestante húngaro, y que en algún momento ya Fernando II le había convencido en alguna circunstancia para no asesinarlo, obviamente, o exiliarlo, poder aliarse a él y coronarse como rey de los húngaros para cambiar principalmente ese pensamiento sobre la Iglesia Católica. Muy bien, vamos Jairo, el segundo. Ante la presencia de tropas españolas en Alemania, los príncipes protestantes apoyaron a Cristian IV, rey de Dinamarca, quien financiando por los holandeses e ingleses, invadió Alemania en 1625. Así es, entonces, obviamente, vamos a tomar en cuenta otra parte dentro del proceso de la historia que está pasando, que va a ser el caso del evento del catolicismo desde el punto de vista español, ¿ya? Entonces, las tropas españolas van a establecerse en Alemania, ¿ya? Donde, claro, los príncipes en algún momento protestantes, quienes no estaban a cargo de la religión católica, porque saben muy bien que cuando Roma se parte de la cisma del Oriente, se parte en la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa, y muchos eran ortodoxos, o sea, protestantes. Entonces, estos protestantes apoyaron a Cristian IV, era el rey de Dinamarca, que se encontraba justamente en Alemania, y había sido financiado por holandeses, por ingleses, para poder establecer en algún momento ese entorno en el cual se iba a generar. Claro, obviamente en un determinado momento, ya, estas situaciones se veían así como rebrotes en cada sector, donde había enfrentamientos entre protestantes y católicos, ¿no? Los españoles eran católicos, los alemanes eran protestantes, y en algún momento esto generaba cierto proceso de represalias. Muy bien. Ok, Katia, 3. Las fuerzas imperiales de Fernando, a las órdenes del conde de Tilly, lograron vencer a las fuerzas protestantes de Cristian IV. Así es, ¿no? Entonces, Cristian IV, al ser rey principalmente de la parte de Holanda, vamos a establecer nosotros ya que, que va a estar principalmente, nosotros hablamos de Fernando V, que había venido principalmente a desarrollarse, ¿sí? Dentro del proceso de conquista de digo, Fernando II, perdón, al proceso de la conquista, especialmente de estos pueblos que eran no creyentes de la Iglesia Católica y querer someterlos, obviamente. Y ahí es donde va vencer a otro enemigo, ¿no? Que va a ir venciendo poco a poco para poder lograr el triunfo de la Iglesia Católica, ¿ya? Ok, muy bien. A ver, Gabriel Ángel, vamos leyendo el siguiente. El 22 de mayo de 1629, el No, el rey anterior, Cristian. el anterior. 6 de marzo de 1629, el victorioso Fernando promulgó el edicto mandato de destitución que ordenó la devolución de todas las propiedades de la Iglesia Católica en poder de los protestantes desde 1552. Así es, entonces muchos de los edificios que pertenecían a la iglesia, que habían pasado a iglesias ortodoxas, pasarían otra vez a manos de la Iglesia Católica el 6 de marzo de 1629, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a indicar de que obviamente este rey estaba logrando su propósito de empezar a cimentar la Iglesia Católica en todo el continente europeo, ¿ya? Y bueno, y vamos a ver que el rey Cristian IV va a aceptar la paz de Lübeck y se le va a privar principalmente, o que le privaba de pequeños territorios en Alemania, y en algún momento eso va a resaltar principalmente el 22 de mayo de 1629. ¿Ya? Ok, vamos a tener el tercer momento que es la fase sueca, entre 1630 y 1635, y va a empezar cuando Gustavo Adolfo II, que era el rey de Suecia, había recibido peticiones que de ayuda de los protestantes,
debido a que había una promesa de apoyo francés anteriormente, ¿ya? Estas ambiciones suecas de adquirir la hegemonía en la región báltica, establecida a partir de Gustavo II, que va a entrar en el conflicto con el nombre de Adalid, denominado el caudillo, y va a ser representante de los príncipes protestantes, ya de la parte de Suecia. ¿Está bien? Vamos a tomar en cuenta nosotros acá, ya, que cuando hablamos de hegemonía, hablamos del sometimiento de poder. Entonces, lo que establecían acá era establecer la iglesia protestante a gran escala, querer ir desarrollándose un poco más y sometiendo a algunas comunidades, las cuales no creían mucho en el proceso de la iglesia protestante, pues la iglesia católica tenía ya mucho más historia que la iglesia protestante, ya que había derivado primordialmente desde el nacimiento de Cristo. Entonces, a partir de eso, habían identificado que obviamente dentro del proceso de creencia se tenía que generar un nuevo conocimiento, una nueva filosofía, y de eso se encargaría este tercer momento, que era la fase en Suecia. ¿Ya? Seguimos con el tercer momento, ¿ya? Y vamos viendo algunos recuentos históricos en base a una cronología que tenemos acá. ¿Está bien? El 26 de mayo de 1631, los ejércitos imperiales tomaron a un elevado número de protestantes y saquearon Magdeburgo en Alemania. ¿Ya? Hay que ir de cuenta que cuando hablamos de ejércitos imperiales hablamos de ejércitos vencedores. Y si nos vamos para atrás y recordamos a este que es Fernando II, ¿ya? Representante de los ejércitos imperiales de la Iglesia Católica. El 17 de septiembre del año 1631, el ejército sueco obtuvo una victoria rotunda en Breitenfeld y tomó Maguncia y Praga, o sea, en Alemania y en Checoslovaquia. El ejército sueco era el ejército fuerte de los protestantes, que habíamos visto anteriormente acá, que estaba establecido por Adalid, que era el caudillo, ¿ya? Luego, tenemos que las fuerzas imperiales invadieron Sajonia en el otoño de 1632. Cuando hablamos de fuerzas imperiales, hablamos del ejército de los católicos. El 16 de noviembre de 1632, las tropas suecas atacaron a las fuerzas imperiales atrincheradas en Lutzen, Alemania. Durante la batalla falleció Gustavo II. Y bueno, y volvemos a recalcar, ¿no? ¿Quiénes serían las tropas suecas y quiénes serían las fuerzas imperiales? A ver si me pueden aclarar esa situación. A ver. ¿Cómo es? ¿Quiénes eran las fuerzas imperiales? Despierten. A ver. ¿O quieren que retroceda otra vez? A ver, ¿qué pasó? No creo que ninguno haya podido entender. A ver, dígame. Me voy a preguntar ahí. A ver, Jairo, ¿quiénes eran las fuerzas imperiales? Jairo. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Los suecos? No. ¿Cómo decir los suecos y aquí dice tropas suecas? ¿Quiénes eran las fuerzas imperiales? ¿A quién pertenecían las fuerzas imperiales? A ver. A los españoles. Más que los españoles, más, mucho más. Porque los españoles fueron conquistados por las fuerzas imperiales. ¿Quiénes eran esas fuerzas imperiales? Pues, a ver. Ya, ahora, una pregunta más clara, entonces, a ver si no me están captando, creo. Las fuerzas imperiales, ¿a qué tipo de iglesia pertenecían? Ahí está. La católica. Ah, muy bien. Y entonces las tropas suecas, ¿a qué iglesia pertenecían? A los protestantes. Eso, porque dice los católicos contra los protestantes. Entonces aquí, cuando te dice aquí, las tropas suecas atacaron a las fuerzas imperiales atrincheradas en Lutzen, Alemania. Durante la batalla falleció Gustavo II, quien era el que estaba dirigiendo las fuerzas imperiales.
O sea, ¿quién venció el 16 de noviembre de 1632 en esa batalla? Los protestantes a las fuerzas Mm, católicas. Así es, los protestantes vencieron. Entonces volvemos aquí. Bernardo, que era duque de Sajonia, asumió el mando militar protestante e invadió Baviera. Tras esta victoria, Wallenstein trató de convencer de la necesidad de obtener la paz y los dirigentes del ejército imperial, a los dirigentes del ejército imperial. O sea, lo que quería hacer era un tratado de paz para que no haya más conflictos. El 25 de febrero del año 1934, aquí tenemos a Wallenstein, ya, bajo sospecha de traición, fue asesinado. ¿Quién lo habrá asesinado, Wallenstein? Pues bien lógica la pregunta. A ver, ¿quién lo asesinó a Wallenstein? Si leemos el anterior párrafo, lo vamos a descubrir. ¿Quién lo asesinó? A ver, ¿quién lo asesinó? ¿Quién lo asesinó a Wallenstein? ¿Por qué lo asesinó? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué dice? Mira, ¿cuántas cabezas tenemos aquí? 7 y nadie, che, ¿qué pasó? A ver. Bernardo, Ah, ¿por qué? el duque, ¿Por qué crees que lo asesinó a Wallenstein? A ver. Por sospecha Eso, porque Wallenstein quería hacer la de paz traición. entre las dos iglesias, ¿me entiendes? Wallenstein quería lograr la paz entre las dos iglesias, como era como que de repente ir en favor de una y de la otra, eso generaba ir en contra también de alguna de ellas, ¿no? Y esto, entonces, ¿tú estás de acuerdo en que hacer firma de paz? ¿Tú estás de acuerdo también que la Iglesia Católica exista? Entonces lo van a asesinar. Bueno, en los ejércitos imperiales al mando de Fernando II, que lo habíamos visto que era el que dirigía los ejércitos imperiales, ¿ya? Y el cardenal Infante, que era hermano del rey español Felipe IV, que lo había hecho condicionado anteriormente, asestaron el 6 de septiembre de 1634 una devastadora derrota al duque Bernardo y a sus aliados suecos en la localidad de Baviera, Alemania. Consternados por esta catástrofe, los dirigentes de la coalición protestante abandonaron la lucha en 1635. La paz de Praga puso fin a la tercera fase de la guerra. Hizo ciertas concesiones a los luteranos de Sajonia, modificando cuestiones básicas del edicto de restitución y este fue revocado posteriormente, ¿no? Acá vamos a tener como que un esbozo del vencimiento que va a tener Fernando II sobre Bernardo, ¿ya? Que era el que asumía o era el comandante de los ejércitos protestantes, ¿ya? Al vencer a este, se establecía obviamente de que la iglesia iba a ser una sola, pero ya con el pasar del tiempo eso no se iba a dar, porque obviamente los luteranos habían establecido ciertas nociones que les daba a revocar ese mandato que establecía la unificación de las iglesias. Y ahí viene el cuarto momento, que es la fase francesa entre 1635 a 1648. Aquí los franceses dirigidos por el cardenal Richelieu estaban determinados a someter a los Habsburgo, ¿ya? Francia pagó subsidios al ejército sueco para mantenerlo en combate y las tropas francesas cruzaron el Rin, que es un río, ¿ya? Tras 13 años de contienda, el emperador Fernando III, ya no hablamos de Fernando II, sino Fernando III de Habsburgo y los príncipes se prepararon para la última batalla, que fuera la batalla de la paz, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a establecernos en algún momento dentro de esta cuarta fase el hecho de empezar a someter principalmente a lo que vendría a ser la parte de la iglesia protestante, ¿ya? El cardenal Richelieu, ya hablamos de otra época, si nosotros nos vamos aquí a los años en 1635, es como que termina ya el mandato de Fernando II, y en 1635 hasta 1648 ahí tenemos al mandato de Fernando III, ¿ya? Y esto establece en algún momento para poder identificar el entorno de paz, ¿ya?
para poder identificar el tratado de paz. Ah, Bernardo. Bernardo era, Noeli. Oh, o sea que estoy mal en la información entonces. Gracias, entonces, ya. Entonces, Bernardo III, ¿está bien? Yes, muy bien. Ok, entonces su compañera me ha corregido, es Bernardo III, no Fernando III. Muy bien. Ya, después tenemos la paz de Westfalia, que es lo último que se dio, ¿ya? Ok, el año 1648, ¿ya? Muy bien. Ok. Vamos haciendo una lecturita de esta parte de arribita, ¿está bien? Ok, a ver, Gabriel Ángel. Sí. Vamos haciendo la lecturita del primer cuadro. La larga guerra finalizó por la paz de Westfalia en 1648. Según los términos del tratado, la soberanía y la independencia de cada estado del Sacro Imperio Romano Germánico se reconocía completamente al quedar el emperador prácticamente sin poderes. Además, la religión de cada estado alemán sería determinada por su príncipe. Se aceptó la situación existente en 1624 en el aspecto religioso, al establecer que las propiedades Habsburgo, de los Habsburgo, el sur y el oeste de Alemania eran católicos. Se reconocía la fe reformada en los protestantes, pero los protestantes podían mantener las propiedades adquiridas. Así es, muy bien. Entonces, en 1648 se va a firmar la paz, donde se va a dar el laicaísmo, se va a decir la libertad de religión en algunos estados del Imperio Sacro Romano Germánico, ¿ya? ¿Y quién decidía el tipo de religión? Pues iba a ser, obviamente, cada principado, ¿no? Dentro de cada comunidad, ¿ya? Pero había comunidades establecidas donde se iba a dar necesariamente la religión católica como eje fundamental, porque obviamente desde el punto de vista de la religión católica se establecían las distintas, ¿cómo decimos? Los distintos sacramentos que se había acostumbrado desde ya antes, ¿no? Desde la división de Roma. Entonces, cuando hablamos nosotros de la fe reformada, hablamos principalmente de que algunos protestantes se volvieron a la religión católica, aceptaron la religión católica, y otros empezaron a desarrollar su fe como veía conveniente, ¿ya? Políticamente, el Sacro Imperio Romano Germánico, denominado el Primer Reich, va a continuar con esta denominación, pero había perdido todas esas pretensiones de ser conocida una religión a manera universal, ¿ya? De querer centralizar todo en el entorno. Y claro, obviamente Alemania, que viene desde este entorno, había perdido, ¿no? Lo que era la tercera parte de su población en esta guerra, ¿ya? Y también lo que era la parte de su elemento de ganadería, el comercio y demás, ¿no? Entonces, muchas veces había, en cierto sentido, más pobreza gracias a esta guerra, porque habían identificado que el entorno, pues, había llegado casi a lo mismo, ¿no? Pelear porque haya una sola iglesia, al final quedó igual en lo mismo, porque empezó habiendo pelea entre protestantes y católicos, y al final se logró lo mismo, quedamos como protestantes y católicos hasta nuestros días, ¿no? ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos un resumen que les voy a mandar a su Classroom para que ustedes, digo a su WhatsApp para que ustedes lo puedan ver. Y esto es como queda Europa después de 1648, después de las guerra de los 30 años, ¿no? Y aquí están las divisiones de los territorios. Tenemos España y lo que vienen las posesiones, Francia, territorios adquiridos por Francia, Suecia, territorios adquiridos por Suecia, los nuevos estados independientes y los límites de confederación germánica. Y los tenemos en colores acá que podemos identificar, ¿no? Algunos países. Acá, por ejemplo, en Baviera es donde se ven unos conflictos, ¿no? En Suiza se da otro conflicto, la conflictación sueca. En Francia se da otro conflicto, el conflicto franco, ¿sí?
Y aquí donde ustedes ven Prusia, esto después se llama Alemania, ¿no? Con el transcurrir del tiempo, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, hasta ahí sería la guerra de los 30 años, ¿ok? Muy bien.